Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 21 de abril del año 2023, en gracia de Dios, en torno a la meditación de la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, con la multiplicación de los panes y los peces, en el capítulo 6, versículos 1 al 15, que en esta providencia del Padre Celestial acontece un milagro histórico por más de 2023 años que ha conmovido muchas vocaciones, muchas dedicaciones a la vida consagrada, como ministros de la Iglesia, como misioneros, evangelizadores y como seres humanos que, movidos como Jesús por el amor, la misericordia y la compasión humana, se han entregado al servicio para dar gloria a Dios antes que a los hombres y por tanto a toda la humanidad más que a los más cercanos suyos. Eso mismo enseñan los apóstoles Pedro y Juan, felices de sufrir el martirio como testigos de la verdad en Jesús, el Evangelio, al ser martirizados por los otros fariseos, los sumos pontífices y sacerdotes del templo, llenos de celos, sobre todo también los saduceos, que niegan la resurrección, que no creen en la resurrección y no le creen a Dios. Por tanto, otros fanáticos allí que disfrutan con esos castigos humanos, ejerciendo el derecho humano, en una justicia humana que siempre es sesgada, movida por intereses, por pasiones humanas, más que por las convicciones religiosas, éticas y morales, por un egocentrismo, por un egoísmo y una idolatría en sí mismo. Por eso, unidos al salmista, en el Salmo 27, solo una cosa te pido, Señor, que me dejes habitar en tu casa y en gracia del Espíritu Santo también ofrecerle el humilde templo que yace en el corazón, para que siga habitando ahí el corazón de Jesús. Hoy que es viernes, nuestra Santa Iglesia suele los viernes dedicar al Sagrado Corazón de Jesús, los días sábados al Corazón de María y los miércoles al Corazón de San José, pues invocando a los tres en intersección, Sagrado Corazón de Jesús, María y José, el corazón os doy y el alma mía, de toda la familia y de todos seres amados. Amén. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amaya en Campus, en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Que sea la gracia del Espíritu Santo la que nos permita hacer una correcta lectura. Reciban también un amoroso saludo fraternal de la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, nuestro obispo Noel Antonio Londoño Buitrago, el párroco Albeiro, sacerdotes Andrés, Cristian, Manuel, Jonathan, que ya está en Támesis, entre otros seres amados de la provincia. Sea entonces la inspiración del Espíritu Santo que está rebosante, como nos decía en la meditación de la palabra de Dios ayer Pedro Justo Berrío, en la hora santa, orando también por todos ustedes seres amados allí,
cómo el amor del Espíritu Santo sin medida se entrega a todos. Vamos a tomar de Hechos de los Apóstoles en la persecución de Pedro y de Juan y nos fijamos en la parte final del capítulo 5, versículos 33 y siguientes. En la persecución de los apóstoles, el sumo sacerdote y los del partido de los saduceos que estaban con él se llenaron de envidia y arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y los sacó diciéndoles: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a esto que habían oído, al día siguiente entraron temprano en el templo y comenzaron a enseñar. Entonces el sumo sacerdote y los que estaban con él llamaron a todos los ancianos israelitas a una reunión de la Junta Suprema y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero cuando los guardias llegaron a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con la noticia diciendo: encontramos la cárcel perfectamente cerrada y a los soldados vigilando delante de las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie dentro. Al oírlo el jefe de los guardias del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. En aquel momento llegó uno que les dijo: los que ustedes metieron a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. El jefe de la guardia junto con los guardias fue a buscarlos, pero no los maltrataron porque tenían miedo de ser apedreados por la gente. Al llegar los llevaron ante la Junta Suprema y el sumo sacerdote les dijo: nosotros les habíamos prohibido terminantemente que enseñaran nada relacionado con este hombre. ¿Y qué han hecho ustedes? Han llenado toda Jerusalén con esas enseñanzas y encima quieren echarnos la culpa de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo a quien ustedes mataron colgándolo en una cruz. Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha, y lo ha hecho guía y salvador para que la nación de Israel se vuelva a Dios y reciba el perdón de sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando oyeron esto, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades: israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y todos sus seguidores se dispersaron. Luego que logró que algunos lo siguieran y que también lo mataron. En este caso, yo les aconsejo que dejen a estos hombres y que no se metan con ellos, porque si este asunto es cosa de los hombres, pasará, pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes vencerlos. Tengan cuidado, no se vayan a encontrar luchando contra Dios. Ellos le hicieron caso, así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos, porque Dios les había concedido el honor
de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y el Salmo 27 de David: una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Los malvados, mis enemigos, se juntan para atacarme y destruirme, pero ellos son los que tropiezan y caen. Aunque un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá. Me pondrá a salvo sobre una roca, entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificios en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. A ti clamo, Señor, escúchame. Ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. No te escondas de mí, no me rechaces con ira. Mi única ayuda eres tú. No me dejes solo y sin amparo, pues tú eres mi Dios y Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos. No me entregues a su voluntad, pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos, pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, entre los versículos 1 y 15. Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberías. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada
y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraban de sus 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, nuestro Jesús, Maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nos vincula en el Evangelio de San Juan con la Eucaristía, el pan de vida eterna, para habitar el reino de los cielos, por anticipado. Previo al triduo pascual, a la pasión, muerte y resurrección, en la Pascua de los judíos, Jesús establece allí, en el monte, la providencia del Padre Celestial con la multiplicación de los panes y los peces para instaurar la Eucaristía y a su vez en su comunidad sembrar de su amor, misericordia y compasión ese sentimiento, tener esa experiencia de vida propia y darle significado a la vida, al satisfacer las necesidades básicas y al obrar en común, unión, la comunidad, para satisfacer esas necesidades, que se quedan en lo mundano, en lo del mundo, en las lógicas del mundo. La salud, la educación, la nutrición, la seguridad social y todo lo que el confort lleva en una sociedad. Pero Jesús se vale de este hecho para formar a sus discípulos. Es ahí que llama a Felipe y le pregunta, como quien dice, ¿qué vamos a hacer? Para ver qué dice. De una vez, dar en libertad la oportunidad frente a la prueba que hace. No porque Jesús no permita que las cosas ocurran por gracia humana, sino que da la oportunidad de que sus discípulos muestren lo que han aprendido y cómo reaccionan frente a las circunstancias de verse acosados por tanta multitud. Pero el evangelista San Juan es muy hábil en observar los signos y buscar significados. Dicen que son más de 5,000 hombres, muchos. En Mateo, en Marcos, en Lucas, en todos los evangelistas, como decía Carlos Yepes, se habla de esta narrativa de la multiplicación de los panes y los peces. Pero solo Juan, aunque fue un hecho patente, un milagro, como dice Santiago Martín, porque hay gente que lo niega, dice que
que eso de Jesús pues es más un símbolo, que el autor sagrado lo que quiere mostrar es la solidaridad, la compasión humana, la misericordia. Pero es que como finaliza el Evangelio, la gente reconociendo que es un profeta, que es el Hijo de Dios, que es un Mesías, y además de ser maestro, da la ocasión de que todos en su libertad obren, expresen de su sentir, de su pensar, y en su actuar, den testimonio. Y él mismo, previendo el secreto mesiánico, guardarlo, decide retirarse cuando lo quieren proclamar rey, luego de este milagro. Pero es porque lo quieren hacer un rey al estilo del mundo, con poder humano, con capacidad para suplir las necesidades humanas y de poder ser utilizado cuando se quiere. ¿Cómo habría Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, prestarse para el juego del hombre de jugar a ser rey de un reino que termina, de un reino que es finito, de un reino que es imperfecto? Bajo la estructura que ahí acontecía, pues hablar de rey, pero él es por encima, rey de reyes, reino de los cielos, como le decía a Pilatos en su momento, cuando le pregunta que si eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este reino, no es de este mundo, no es al estilo del mundo, es el reino del corazón, el corazón de Jesús. Solo una cosa pido, Señor, habitar en tu casa, en tu templo. El Señor le contestaría amorosamente, Él permite al Espíritu Santo decirlo. El Señor también una cosa pide, habitar en tu templo, en tu corazón, ser amado, y le permitas que acontezca allí, para estar siempre cerca, en intimidad, porque Jesús siempre es sensible a esa misericordia, al corazón, conectado más que a la razón y a la lógica del mundo, haciendo cuentas, como Felipe, contando salarios y haciendo medidas y haciendo gala de las cualidades humanas, sí, los talentos, los dones, la gracia, sí, pero para contar el número de seguidores, el número de hambrientos o el número de mujeres, censos, medidas. En la palabra de Dios ayer se meditaba que el Espíritu Santo se da sin medida, es desbordante en ello. Pedro justo lo decía también en la hora santa. Está desbordado el Espíritu Santo en carismas, dones, gracias y talentos. Y ahí con la enseñanza de Felipe, siendo tan mezquinos nosotros, seres amados, dar de lo que nos sobra, muchas veces. El avaro, que vive miserablemente guardando lo que tiene, queriendo acumular más. Aquel día en la palabra, el que ve que está en providencia y dice, pues ya sé qué haré, unos graneros más grandes, para así guardar. Necio, le dice el Señor, esta noche vendrán por ti a pedirte cuentas. Es para circular, y no solo el pan físico, nutrir el cuerpo, ¿no? El pan intelectual, información, conocimiento, y Dios nos perdone porque somos coleccionistas de información, de datos, de estadísticos, para después promulgarlos cuando ya no se usan, cuando ya no se necesitan, cuando son inocuos, cuando hay gente que ni siquiera tiene cercanía a la información diaria.
a un conocimiento que se tenga allí, pero es para aplicarlo. La teoría no sirve. La fe no es para demostrarla con teorías, sino para tener la experiencia de fe por las obras. Meditaba en la palabra de Dios ayer, ponerla al servicio de todos. Y es lo que hace Andrés en el Evangelio de San Marcos, que es más dedicado a ver la formación de los discípulos. Se ve la observación, la capacidad que tiene para ver en las multitudes quiénes están. Y ahí ve a un niño que tenía 5 panes, 2 peces, suma 7, que es plenitud. Dice el Señor, recogen hasta 12 canastas. En el significado, pueden ser las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, 12 por 12, 144,000, todos. Y no desperdicien nada. Meditamos en la palabra de Dios estos días en el Génesis, porque todo circula. Si es la nutrición, esas que son migajas han de servir a otros, seres humanos, pero también a criaturas otras, a las aves, a los insectos, a los predadores, a todos les habrá de servir en la misma creación. Entonces ahí está el amor a Dios, el amor a la humanidad y el amor a la naturaleza en su proporción. Adorar a Dios, amar a la humanidad y querer a la naturaleza, como también decía en algún momento Pedro Justo, siendo justo, porque solo se adora a Dios, se ama a la humanidad y a las criaturas se les cuida, pero no al contrario, que eso era lo que Jesús quería evitar, que lo endiosaran al estilo del mundo como una criatura, para ensalzar el ego, buscar aplausos y reconocimientos. ¿Acaso Jesús necesita eso? Antes evita que eso ocurra. Por eso es un pecado el egoísmo, el narcisismo, el egocentrismo. Esa es la idolatría, o tener falsos dioses en otros. Enseña mucho la palabra ahí no tener que seguir a nadie, esperar que le satisfaga sus necesidades básicas. Cada quien póngalas al servicio. La gente más pobre, más humilde pone de lo suyo y para todos alcanza y sobra. Lo que llaman ahí una natillera, ahí en la región, un convite, un San Alejo, que se hace en la parroquia, recaudando lo que se tenga bien y la gente da hasta de lo que no tiene. Esa es la providencia, porque decía mismo en San Pablo, al que provee los bienes del Espíritu, su paga le ha de llegar, hasta le sobra. Doctor, ¿qué le hace falta? Padre, que ya almorzó, padre, y le llegan las comidas, le llegan las bendiciones, porque se da con generosidad, se comparte en gracia de Dios sin mezquindad. Es maravillosa esa enseñanza de la multiplicación de los panes y los peces, y todo ello habrá de haber servido para allá en el escenario de Hechos de los Apóstoles con Pedro y Juan, salir de ahí triunfantes porque los defiende Gamaliel, pero más que por la defensa humana es por el testimonio que ellos pueden dar como mártires, que ese es ser cristiano, ser testigo del Evangelio, en la verdad, sin cambiarse, para un lado, para el otro, y menos aún por salvar la vida. Confrontados allí, pues que alguien podría amedrentarse y decir, no, estábamos charlando, o eso no fue así, o eso es negar a Dios. No, fieles, como administradores de esos carismas, de dones, gracia y talentos, que es el mismo Espíritu Santo el que está orando ahí. No lo tenían, es gracia al Espíritu Santo, porque no tenían el conocimiento ni la formación ni para estar ahí tú a tú, como se dice, hablando con doctores de la ley, porque son pescadores, ya pescadores de almas, pero
esa es la providencia de Dios, levantar del polvo al desvalido, y mire, le da toda la fuerza, toda la energía que necesitan, que está en el amor. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos esta mañana si Dios quiere.